Hola de nuevo amigos. En esta ocasión os traemos la nueva Honda ADV 350. Una gran pequeña máquina de aventura de solo 350 centímetros cúbicos, pensada para recorrer algunos caminos, pero sobre todo una máquina creada para bregar cada día por las complicadas rutas de ciudad. Como siempre, al final os desvelaremos nuestra próxima máquina. Es una gran máquina para todo tipo de ruta, no os la perdáis. Bienvenidos a clubmoto.eu, la web y el canal del mundo de la moto. Un gran scooter urbano puede ser algo a lo que no estemos acostumbrados, incluso puede que los sufridos usuarios del scooter cotidiano no entendamos que además de los grandes vehículos de dos ruedas para desplazamientos diarios, existe el concepto XADV. Es un concepto inventado por Honda. La idea XADV empezó a fabricarse en serie en 2017 y es una historia de éxito muy bien forjada por sus creadores. Hay que decir que embrionariamente, unos cuantos años antes, sonó como algo muy raro en el departamento de I+D de Honda en Roma, cuando los diseñadores Maurizio Carbonara y Daniel Lucchesi propusieron la genial idea de crear un scooter de aventura urbana, un 50-50 medio urbano, medio aventura. La marca pensó que la idea era dispersa y poco concreta, y para fabricar a finales del 17 la primera XADV derramaron ingentes cantidades de argumentos a favor del proyecto para convencer a los directivos japoneses que finalmente el propósito merecía la pena. El concepto es simple, una moto fácil de conducir, práctica y accesible para cualquier piloto, con la que moverse por ciudad y campo sin necesidad de ser un piloto experto. Es una moto pensada como una todoterreno con talento para circular por ciudad y hacer desplazamientos largos. Es una máquina que rompe con lo establecido con las grandes y espectaculares scooters y sobre todo aporta creatividad a la categoría. Hay que elogiar a Honda por atreverse a ser diferente y no limitarse a crear un scooter más. La XADV se convirtió en una idea brillante que tomó forma con todas sus consecuencias y a finales del 21 fue el modelo más vendido de la marca con casi 45.000 unidades. Partiendo de esta base, Honda se planteó desarrollar el concepto para un público más amplio y sobre todo para bolsillos un poco más ceñidos. Por lo tanto, evolucionó el modelo hacia una versión más asequible, la Honda ADV 350. Honda desarrolla esta moto sin perder para nada el concepto inicial XADV y diseña la misma máquina impresionante que su hermana mayor. Esta vez estamos convencidos que el proceso fue mucho más simple. La ADV 350 se pilota como un scooter bien equilibrado y firme y con un rendimiento técnico de gran nivel. Su manejo es sólido y presume de todas las ventajas de una moto que se desliza segura y con suavidad. Es fácil de llevar y un dato que nos ha gustado es el manillar ancho al estilo de las grandes trail. La ADV 350 está diseñada para poseerla y ser manejada como una moto grande. Dispone de autoridad en la frenada, suspensiones de largo recorrido y comportamiento firme, absoluta presencia en carretera y su aparente y pequeña cilindrada no solo alcanza altas velocidades, sino que además demuestra buen empuje. A nivel ergonómico es cómoda y la posición de conducción es práctica gracias a su asiento y sobre todo a la posición y amplitud del manillar, que abre brazos y posiciona el cuerpo equilibradamente respecto al alto eje de la moto. Equipa el mismo motor monocilíndrico de 330 centímetros cúbicos y 29 caballos que la Forza y la SH. Es un motor que se muestra suave, agradable y potente, gracias a la caja de cambios CVT de banda elástica y un par de 31,5 Nm, que da potencia suficiente para largos recorridos. Y si a medio camino deseas explorar nuevas rutas desconocidas y cambian las condiciones de marcha, el control de par seleccionable HSTC de 2 posiciones te brinda la posibilidad de gestionar la tracción de la rueda trasera para divertirte sin sobresaltos. La marca fija el consumo en 3,4 litros a los 100 y la autonomía en 340 km con el depósito lleno con los 11,7 litros de capacidad, aunque es evidente que los datos oficiales siempre son relativos y tanto el consumo como la autonomía dependerán siempre de la prisa que tengas. La moto es muy ligera y con un peso de 186 kilos y el asiento situado a 795 milímetros del suelo te posiciona a mayor altura que la mayoría de scooters. Por otra parte, la banda baja de la moto permite lidiar con firmes irregulares, ya que está situado a 145 milímetros del suelo. En ello ayuda también los neumáticos mixtos de 15 pulgadas de 120-70 delante y 14 pulgadas de 140-70 detrás, que muestran buen comportamiento en asfalto y permiten circular por pistas de tierra con buen agarre. Las suspensiones ofrecen un excelente compromiso en todo tipo de conducción, gracias a su horquilla invertida Showa de 37 mm y 125 mm de recorrido delante y un doble amortiguador de 130 mm de recorrido detrás.
De la parte freno se encarga un disco de 256 mm con pinza Nissin de doble pistón delante y un disco de 240 mm con pinza de un pistón detrás, ambos con ABS de doble canal. Es una moto de grandes dimensiones, pues debajo del asiento deja espacio suficiente para guardar dos cascos integrales. Funciona con una Smart Key que deberás guardar en el bolsillo y deberás preocuparte de no extraviarla, pues el sistema activa la puesta en marcha, abre el asiento y el depósito de combustible. Como dato adicional, la moto dispone de toma USB de tipo C y para disfrutar de una mayor versatilidad y confort, el ángulo y la altura de la pantalla protectora del frontal de la moto se ajustan en 4 posiciones. La regulación es manual y simple y en su posición alta llega hasta los 133 mm respecto a la pantalla TFT. Es ideal para protegerse de inclemencias meteorológicas y en las posiciones más inclinadas la resistencia al aire es mínima. El cuadro de instrumentos con pantalla LCD multifunción se muestra en negativo y dispone de control por voz para tu teléfono móvil. Te permite recibir llamadas, utilizar la navegación, la música y mensajes de texto a través de la aplicación RoadSync de Honda. Lo que realmente separa la ADV350 de su competencia es la calidad de fabricación. Se siente como una máquina sólida y gracias a su ligero chasis tubular de acero y a una horquilla robusta, la ADV es estable y se adivina segura en curvas y sus neumáticos mixtos se agarran en cualquier superficie. Es una máquina físicamente grande y sustancial, pero al mismo tiempo ligera, ágil y manejable. El equipamiento de serie incluye pantalla ajustable, protectores de manos, manillar ancho estilo trail, luces LED, puesta en marcha sin llave, 2 cargadores USB, ABS y control de tracción. Honda comercializa la ADV350 en 3 colores, gris claro, gris oscuro y rojo mate. Se comercializa en España por 6.580 euros y merece la pena comparar sus prestaciones y precio con modelos similares, como la Kymco DTX, que se le acerca un poco y se comercializa en España un poco más económica. Lo cierto es que existen en el mercado scooters de tamaño medio de otros fabricantes, pero pensamos que no se acercan a la calidad de construcción y el nivel de equipamiento de esta máquina. Y lo más importante, el valor de reventa en el mercado de ocasión. Y este también es un factor interesante a tener muy en cuenta. Entre los accesorios que comercializa la marca se incluye un baúl de 50 litros que funciona con el sistema Smart Key, un portabultos trasero, puños calefactables, candado antirrobo y una funda para la moto. Evidentemente, todo ello no incluido en el precio de venta. Solo nos queda comentaros que nuestra próxima prueba y aventura sucederá sobre una KTM Adventure 890, una gran moto polivalente, ya a la altura y prestigio de las grandes trail, y con carrera más que suficiente como para mostrarse como una máquina muy fiable. Bien amigos, si te ha gustado, danos un like y si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal. Y recordad, cada 15 días una nueva prueba, como siempre. Hasta la próxima.